interesante el tema, la verdad es que estamos con una dermatóloga, ella es Ingrid López, y vamos a hablar de los piojos, porque no solo es un tema de salud, también puede recaer en bullying, en un tema emocional, tiene muchas consecuencias, y por eso platícanos, doctora, para empezar, Ingrid, platícanos de los piojos, porque es tan común. Claro que sí, muchas gracias por la invitación, y realmente es muy frecuente, es un problema de salud en nuestras escuelas, y lo vemos en todo tipo de escuelas, en las escuelas públicas, en las escuelas privadas, y efectivamente representa un problema de salud y un problema social, porque realmente rechazan mucho a los niños que tienen piojos, y es una situación muy contagiosa. Realmente los piojos, aunque se sabe que no tienen alas y no vuelan, sí lo que hacen es que caminan muy rápido, entonces se pasan de cabeza a cabeza, o en los utensilios, en los peines, en los cepillos, y es así como se contagian los jovencitos. Es más frecuente en la edad preescolar, en los niños, pero también los adolescentes pueden tener este problema, ¿no? No puedes decir a la velocidad de la luz lo mismo que a la velocidad de un piojo. Así es. Claro. Ellos, los piojos, se cuelgan como si fueran ramas de los pelos, ¿no? Y luego ahí se alimentan de la sangre y empiezan a dar sus huevecillos. Los dejan pegados, como que se llaman liendres, ¿no? Exacto. Y entonces ahí van alimentando para que se vayan saliendo sus huevos. Sí, es una cuestión interesante, aunque terrible, porque lo que hacen efectivamente es que una hembra puede por día poner de 7 a 10 huevos, más o menos, a veces más, muy rápido, y los ponen en el pelo, pero se bajan a alimentar hacia la zona de la piel de la cabeza, sobre todo a la zona de la espalda, o a la zona de la nuca, o detrás de las orejas. Ahí es donde se alimentan, y entonces cada día bajan las hembras a alimentarse de la sangre de la piel de la cabeza, ¿no? ¿Cuáles son los factores que permiten que los piojos se den? Porque hablábamos de falta de higiene, pero ¿tiene solo que ver con esto? No, generalmente es la convivencia diaria. O sea, ese es el problema, que con que no se hayan erradicado en una persona, el contagio puede ser altísimo, ¿no? Sí. Con todo y que ahora hay medidas muy importantes como para prevenirlas, de todos modos sigue habiendo contagio, ¿no? Si yo le lavo la cabeza diario a mi hijo, pero lo mando a la escuela, y en la escuela hay un compañero con piojos, de todas maneras se le pega. Claro, es muy probable que sí. O sea, no tiene nada que ver con que le laves el pelo. A veces se recomienda, por ejemplo, ponerles mucho gel, no prestarse, sobre todo las niñas que se prestan, que diademas, moños, el cepillo. Pues esas son como las medidas generales, tratar de prevenir el contacto, o al jugar en el jardín de niños o en la escuela, pues es como tienen siempre hay un primer niño que trae piojos. ¿Cómo se previene que, o sea, porque él de dónde lo saca? ¿De un baldío, de un perro? De otro compañero, de un baldío. No, esa es una cuestión importante, porque es solamente de humanos, no tiene nada que ver, o sea, el perro no los contagia. ¿Y cómo le salen al primero? Pues eso es algo que es muy interesante, porque aparentemente pueden vivir un buen tiempo fuera, ¿no? Por ejemplo, en un cepillo, en un peine, varias semanas. Entonces, si alguien se lo pone o se cepilla, y puede empezar la cadena de contacto nuevamente. Que no se los quitó bien. Efectivamente. Y no se aseguró que aparte desinfectar sus cepillos. Y además es importante quitar las liendres, que son los huevecillos. A veces les dan tratamiento y no quitan cada uno de los huevecillos, entonces nuevamente... Por eso es la típica escena que abren el pelo, sí, meten cepillo y sacan pedacito por pedacito. Sí, ahora es el famoso quitapiojos en cepillo, que realmente pues sí es útil, porque tiene las cerdas muy delgaditas y ayuda a quitar esas liendres, además de otros tratamientos que usamos mucho, como por ejemplo se usa dimeticona, que es un tipo de sustancia que no es tóxica y que lo que hace es que paraliza o maltrata al piojo sin lastimar al pelo, ni al niño, ni nada, ¿no? Como papás, ¿qué información necesitamos tener para evitar la discriminación de los niños? Uno, darles la información de nuestros hijos, tengan o no los piojos, ¿no? Para que ellos también puedan decir, oye, ¿qué inculto yo? Bueno, si los chavos se manejan con esos términos, ¿no? De estar atacando a alguien si no es nada más falta de higiene. Puede ser una casualidad. Claro, ¿no? Y además se ven contagiados después sus hermanos ¿no? Con todo y que se burlaron del amigo, y al rato tienen ellos, ¿no? Realmente el contagio es muy alto y es muy fácil de contagiar. ¿Qué le decimos a nuestros hijos? Sí se recomienda no compartir cosas, es decir, sobre todo el cepillo, ponerles a los niños, si se puede, en la época en que hay contagio, ponerles gel en el pelo, ayuda un poco. Sí sirve, ni siquiera se recomienda cortarles el pelo, porque antes se usaba raparlos. Pero todavía yo vi en la escuela hace 2 años que a mi hijo él lo raparon, él estaba muy triste, pero se veía guapísimo, y pero
Sí, pero obviamente pues quieren tener su pelo largo y de repente les cortan, pero si hay tantos medicamentos para erradicarlo, porque eso es como arcaico, ¿no? Es como de antes. No hay que raparlos. La recomendación actual es no raparlos. Ya cada familia hay gente que uno les explica y de todos modos los rapan, ¿no? Claro. O en escuelas que tienen la tradición. Sin embargo, no se necesita. Ya los tratamientos son muy buenos, sirven muy bien y además es importante las medidas generales, ¿no? Por ejemplo, se sabe que hasta el 32% de los jóvenes en las escuelas pueden llegar a padecerlo, ¿no? Y esto es muy ¿Hay algún shampoo preventivo? ¿Te puedes lavar el pelo con algo en estas épocas de calor a tus hijos? Sí, es importante, si alguien en la familia está enfermo, darle tratamiento a todos. Esa es otra cuestión que a veces no se sabe. Si tienes piojos, ¿estás enfermo? No. Pues es una infestación y sí entra dentro de, sí, a mí de las me mandaron a lavarme a mí porque por mi contacto con Nicolás. Y aparte es bien raro porque psicológicamente cuando te dicen tu hijo te podría contagiar los piojos, te empiezas a rascar todo el día. Ya comenzó todo el día. Pero aunque no tengas, estás todo el día. Y además es raro que haya complicaciones, pero puede haberlas. Por ejemplo, puede haber infección local por bacterias, ¿no? Sobre todo después de que se están rascando muy intensamente. Entonces sí tenemos que tener cuidado y ahí sí se considera ya una enfermedad. De hecho se llama pediculosis, ¿no? Ingrid, te agradecemos muchísimo. Al contrario, gracias por la invitación. Sí, entonces cuando llega el calor nada más hay que tener atención. Atención, cuidado. A que si sucede, erradicarlo rápido, sobre todo para que tu hijo no se vuelva un foco de transmisión, ¿no? Claro que sí, revisar mucho a los niños. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. ¿Ya están listos para meditar? Prepárense. Ahorita vamos a meditar, esto es nuestro tiempo.